El 13 de febrero, Javier caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas del viejo San Juan. El aire húmedo del Caribe se mezclaba con el olor a ron derramado y flores marchitas que caían desde los balcones coloniales. Las luces amarillentas de los faroles parecían más débiles que de costumbre, como si la ciudad entera se preparara para un apagón. Javier pensaba en la cita que esperaba tener al día siguiente, en los nervios de un primer encuentro, en la ilusión de un San Valentín distinto. Pero esa ilusión se quebró cuando un resplandor verde atravesó el cielo con una precisión imposible. No fue un avión ni un relámpago. El objeto tenía forma ovalada, metálica, y se desplazaba sin emitir sonido alguno. Se detuvo sobre el castillo San Felipe del Morro, como un ojo inmenso que vigilaba la ciudad. En ese instante, el silencio fue absoluto. Los grillos callaron, las olas dejaron de golpear las murallas, incluso las conversaciones en los bares parecieron apagarse. Javier sintió que el mundo se había detenido para que él fuera testigo de algo prohibido. El resplandor iluminaba las murallas y proyectaba sombras imposibles, las torres parecían más altas, las piedras más antiguas, como si la ciudad hubiera retrocedido siglos. Javier intentó convencerse de que era un dron, un espectáculo turístico, pero la quietud del aire lo desmentía. El objeto no vibraba, no emitía zumbido, no tenía lógica humana. De pronto, la luz descendió unos metros y bañó la calle donde él estaba. El empedrado brilló como cristal líquido. Javier sintió un calor extraño en la piel, no abrasador, sino como una presión que lo empujaba hacia adentro de sí mismo. El corazón le latía con violencia, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una especie de suspensión, como si el tiempo se hubiera fracturado. Miró alrededor buscando testigos. Un turista con cámara en mano estaba congelado en medio de una foto, la sonrisa petrificada. Una pareja que discutía en la esquina permanecía inmóvil, con los labios apenas separados. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo él parecía consciente de lo que ocurría. El objeto giró lentamente, mostrando un fulgor interno, como si dentro hubiera un mar de luces vivas. Javier sintió que lo observaban, que lo medían, que lo elegían. El aire se volvió pesado, cargado de un olor metálico, como hierro mojado. El chico quiso gritar, pero su voz se perdió en la densidad del silencio. Entonces comprendió que no era un simple avistamiento. Era una invitación. Una advertencia. Una marca en la víspera de San Valentín que no estaba destinada a ser romántica, sino cósmica. Y él, sin saberlo, ya había sido señalado. Javier logró moverse apenas unos pasos, como si la gravedad lo hubiera multiplicado. El resplandor lo seguía, descendiendo sobre él con una paciencia inhumana. Sus pies resonaban contra el empedrado, pero cada sonido parecía ahogado, como si la ciudad estuviera cubierta por un velo invisible. El aire se espesaba, y cada inhalación era un esfuerzo. De pronto, un destello lo envolvió. La luz no era cegadora en el sentido común, era una claridad que penetraba la piel, que atravesaba los huesos, que lo obligaba a sentir cada célula de su cuerpo. Cuando la visión regresó, Javier estaba en la plaza de armas. No recordaba cómo había llegado allí. El espacio parecía intacto, pero los turistas y transeúntes estaban inmóviles, congelados en gestos cotidianos, una mujer con un helado a medio camino hacia la boca, un niño corriendo con los brazos extendidos, un anciano levantando la mano para saludar. Todos eran estatuas vivientes, atrapados en un instante eterno. Javier miró su muñeca y descubrió un símbolo marcado en la piel, como si hubiera sido quemado sin fuego. Era un círculo perfecto,
del cual emergían 3 líneas rectas hacia afuera, semejantes a rayos o caminos. El dolor era real, punzante, pero lo más aterrador era la certeza de que aquello no era una herida física, era una inscripción, un mensaje. Intentó pedir ayuda, pero su voz no salió. El aire no transmitía sonido. Sus labios se movían, pero no había eco, no había vibración. El silencio era absoluto, y en ese silencio, el símbolo ardía con un calor que parecía provenir de dentro de él. El objeto seguía suspendido sobre la ciudad, visible entre los edificios coloniales, como un ojo que nunca parpadea. Javier sintió que lo observaban, que lo medían, que lo habían elegido. La marca en su muñeca latía al ritmo de su corazón, sincronizada con el resplandor verde que bañaba la plaza. De pronto, las figuras inmóviles comenzaron a girar lentamente la cabeza hacia él, todas al mismo tiempo, como si fueran marionetas movidas por un solo titiritero. Sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, reflejando únicamente la luz del objeto. Javier retrocedió, tropezando con el empedrado, mientras comprendía que ya no era un espectador, era el centro de un ritual cósmico que nadie más podía percibir. Javier corrió, o creyó correr, hacia la Catedral de San Juan Bautista. Sus pasos eran torpes, como si el suelo se estirara bajo él, alejando cada destino. Las campanas estaban mudas, las velas apagadas, y el interior del templo parecía más vasto de lo que recordaba, como si las paredes se hubieran desplazado hacia un horizonte imposible. El símbolo en su muñeca ardía con un pulso que se sincronizaba con el resplandor del objeto en el cielo. Cada latido era un golpe de tambor invisible, un ritmo que lo empujaba hacia el altar. Allí, la figura de Cristo parecía observarlo con ojos vacíos, reflejando el mismo verde metálico que lo perseguía desde la plaza. De pronto, una voz metálica resonó dentro de su mente. No provenía de ningún lugar físico, sino de un espacio interior que no le pertenecía. El amor que esperas no es humano. El día de San Valentín será tu unión con nosotros. Javier intentó gritar, pero su garganta estaba sellada por el silencio. Sus manos temblaban, y el símbolo en su piel se expandía, como si las líneas crecieran hacia sus dedos, marcándolo por completo. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a hierro y ozono, y las imágenes de los santos en los vitrales comenzaron a distorsionarse, sus rostros se alargaban, sus ojos se multiplicaban, sus manos se convertían en tentáculos de luz. El chico retrocedió, pero el templo se cerraba sobre él. Las puertas estaban selladas, las paredes respiraban, y el altar se transformaba en un portal de geometrías imposibles. El objeto en el cielo descendió un poco más, y el fulgor atravesó el techo como si la piedra no existiera. Javier comprendió que no había escapatoria. No era un testigo, era un elegido. La víspera de San Valentín no sería un día de flores ni promesas humanas, sino un ritual de unión con lo desconocido. Y él, marcado y señalado, estaba destinado a ser la ofrenda. Al amanecer, Javier no apareció en su casa ni en la cita que había planeado. Sus amigos pensaron que se había arrepentido, que la ansiedad lo había vencido, pero en el viejo San Juan comenzaron a circular rumores. Algunos vecinos aseguraron haber visto un resplandor verde desvaneciéndose hacia el mar, otros juraron que escucharon un zumbido metálico en el aire, como un coro lejano. En el balcón de su habitación quedó una rosa marchita y un papel arrugado con el mismo símbolo que ardía en su piel. Nadie supo explicar cómo llegó allí. La policía lo trató como una desaparición común, pero los testigos insistieron en que la noche anterior la ciudad había quedado suspendida, como atrapada en un instante imposible. Con el paso de los días, la historia se convirtió en un mito urbano.
Algunos decían que Javier había sido abducido, otros que había perdido la razón y se había internado en la selva. Los más escépticos lo redujeron a una broma elaborada. Sin embargo, cada víspera de San Valentín, los habitantes del viejo San Juan miran al cielo con temor. A veces, entre las nubes, aparece un resplandor verde que dura apenas unos segundos. Nadie sabe si es un reflejo, un satélite, o el mismo ojo que nunca parpadea. Lo único cierto es que desde aquella noche, el aire de la ciudad guarda un silencio extraño, como si esperara que alguien más sea señalado.